Hay muchos que critican al feminismo y muchas otras y otros que lo defienden hasta con capa y espada, pero algo que he notado en ambos lados es que la gran mayoría conoce poco o nada sobre la trayectoria y los orígenes de las ideologías y corrientes que tanto defienden o critican. Por eso quiero empezar desde el principio, desde el nacimiento del feminismo, las diferentes corrientes y teorías que han evolucionado a partir de la idea original, hasta llegar al día de hoy y lograr ubicar la ideología actual y sus metas dentro del contexto histórico de donde viene. Si quieres seguir aprendiendo o conociendo la verdadera cara del feminismo en esta serie o en otras series donde explico las aberraciones de la batalla cultural, entonces por favor suscríbete, dale like y compártelo para que más gente se entere y entienda mejor dónde estamos viviendo. El feminismo, por más envalentonado y estridente que pueda ser, se centra en el hecho de que, quieran o no, en las mujeres existe una vulnerabilidad innata. Puede que no queramos admitirlo, pero existe y existe por buenas razones. Un aspecto es la vulnerabilidad biológica e incambiable, por más que muchas traten, donde físicamente somos diferentes y estamos destinadas a cosas diferentes que los hombres. Y no estoy diciendo que estas diferencias hagan a hombres o mujeres más o menos valiosas o menos importantes, sino se complementan cuando se aplican y colaboran en sociedad. Suena loco que tenga que explicar y aclarar esto en el año 2024 del siglo XXI, pero a esto hemos llegado. Lo que hace el feminismo, en el fondo, es intentar mitigar esta vulnerabilidad en vez de asumir y aceptarla. Y lo hace de dos formas. La primera es convertir a las mujeres en una peor versión del hombre, y la segunda es terminar con el patriarcado, que al parecer es la única causa que ha creado este estado de vulnerabilidad para las mujeres, desde que existimos. Aunque encontramos el slogan por todas partes, ¿qué quiere decir realmente patriarcado? Pues según la Real Academia Española, la definición sociológica actual es organización social primitiva en la que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. O, según Merriam-Webster, por ejemplo, el control ejercido por los hombres de una parte desproporcionada del poder. Las feministas históricamente han extendido esta definición, como por ejemplo Sylvia Walby diciendo que es un sistema de estructuras y prácticas sociales por las cuales los hombres dominan, oprimen y explotan a las mujeres. Y también se han entretejido los conceptos de colonialismo e imperialismo de los hombres sobre las mujeres, como dice Judith Butler, para los que logran tolerar su pésima forma de escribir, donde las mujeres no solo son desiguales, pero también un grupo colonizado que ahora debe luchar por su libertad en contra de sus opresores, o sea, el otro 50% de la población con la que convivimos día a día. Pero como que nadie se pregunta en este contexto de la necesidad de buscar la libertad de las mujeres, ¿qué pasa ya que la conseguimos? ¿Cómo se vería un mundo ideal femenino ya después de haber derrotado al patriarcado? Hasta ahora, estos intentos y luchas por borrar al patriarcado han dejado a las mujeres de hoy en día más ansiosas, deprimidas e inestables que nunca, y esto se puede corroborar con estudios, con muchos datos. Pero pues vámonos al principio. ¿De dónde salieron todas estas ideas? Necesitamos el contexto histórico si queremos acabar con estas nociones feministas de una vez por todas. Se considera que la lucha contra el patriarcado y el principio del feminismo llegó con Mary Wollstonecraft, después de publicar su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, donde se argumenta por primera vez de forma pública la necesidad de reestructurar a la sociedad radicalmente, acabar con las jerarquías masculinas y fomentar una visión más igualitaria de los sexos, deshaciéndose de la tiranía de los hombres. Mary Wollstonecraft y sus ideales se cuecen en el meollo de la Revolución Francesa y los pensadores de la Ilustración, con los ideales de formar una nueva república forjada en la libertad, igualdad y hermandad, con métodos para lograrlo bastante sangrientos y descuellados literalmente. El ideal era formar una sociedad que existiera fuera del régimen religioso, donde el hombre y el Estado fueran la solución a los problemas de la humanidad en general, reemplazando a Dios con el razonamiento. Y si nos ponemos a revisar la historia de Mary, podemos entender qué la hizo empezar a simpatizar con estos ideales y qué causó que viera al mundo como lo veía. Nació en 1759 en una familia pobre que vivía entre Irlanda e Inglaterra,
con un papá alcohólico y abusivo, con rachas de enojo irracional donde una vez hasta llegó a colgar al perro y constantemente abusaba a su esposa física e íntimamente. Creció con mucho resentimiento hacia su papá por el abuso y el enojo y hacia su mamá por su sumisión. Empezó a escribir y una de sus primeras obras importantes fue Vindicación de los Derechos del Hombre en 1790, que le ayudó a conocer y conectar con otros escritores con ideas parecidas, importantemente con William Godwin. 2 años después, publicaría su libro más importante, Vindicación de los Derechos de la Mujer, en 1792. Durante esta época, con la Revolución Francesa en pleno, Mary Wollstonecraft estaba muy interesada en lo que podría significar la creación de un nuevo sistema de Estado, esperando que tal vez dentro de este nuevo sistema cupiera un cambio también para las mujeres. Se mudó a Francia para poder ver de cerca el cambio de la Revolución y ahí conoció a Gilbert Imlay, con quien tuvo a su primera hija. Después de ver los horrores de la revolución y de muchas infidelidades por parte de Gilbert, terminó regresando a Inglaterra. De tanto caos y ponidas de cuerno de Gilbert, intentó acabar con su vida 2 veces, y ahí va el segundo tachecito para los hombres en la vida de Mary. Pero se compuso el panorama, porque después de separarse, en 1796 se juntó con William Godwin. Se embarazó otra vez y terminaron casándose en 1797 a pesar de las ideas radicales que los dos tenían sobre el matrimonio. Godwin era, para su época, un anarquista radical. Por ejemplo, decía que la idea de poseer a una mujer al casarte con ella era terriblemente egoísta. Creía también que la familia era enemiga de la felicidad porque creaba una esclavitud antinatural de la sexualidad masculina, y pues Wollstonecraft estaba completamente de acuerdo. Y analizando, pues se puede entender que probablemente estaba de acuerdo por sus experiencias con Gilbert y su papá. Y en septiembre de ese año nació su hija Mary Goodwin Shelley, que a su vez escribió un libro súper conocido llamado Frankenstein. Sin embargo, hasta aquí llegaría la historia de Mary Wollstonecraft, porque 10 días después de que naciera su hija, Wollstonecraft se murió de la misma vulnerabilidad que había intentado ignorar y erradicar. La misma virtud que hace a las mujeres únicas, ser madres y a la vez vulnerables. Al final terminó siendo lo que acabó con ella y murió por complicaciones de infección después del parto. Ahora que entendemos un poco mejor tal vez de dónde y por qué salieron las ideas de Mary Wollstonecraft, veamos cuáles fueron las más importantes. No tuvo muy buenas experiencias con los hombres, pero por más que en medios actuales pinten al pasado como peor para las mujeres, no a todas les iba tan mal como a Mary, y no solo a las que tenían dinero. Y se puede encontrar evidencia al leer y revisar otras historias y recuentos biográficos. Al día de hoy hay mujeres impulsadas meramente por sus propias experiencias a querer acabar con todos los hombres, sin considerar que solo se están basando en evidencia circunstancial. Se puede considerar que las 3 ideas centrales de Mary son: 1, que la sociedad debería ser reestructurada fuera del enfoque de dominio masculino; 2, que la educación para las mujeres debía cambiar; y 3, que se debería reclasificar a las mujeres como seres humanos y no meramente como mujeres. El problema que Mary veía en la sociedad dominada por hombres era el sistema jerárquico, desde la monarquía hasta el ejército y la iglesia. Consideraba que en estos esquemas sociales solo los de hasta arriba se beneficiaban, mientras que todos los demás obedecían sin pensar por sí mismos. Según ella, estas instituciones masculinas estaban basadas en obediencia y rituales ridículos. Estas eran las instituciones que quería destruir para después reconstruir una sociedad donde no existiera esta opresión de las mujeres como súbditos a la jerarquía masculina. Y para alguien que apenas va conociendo estos conceptos, pues sí, las jerarquías no son absolutamente justas, pero sí son naturales, y si se explora el concepto más a fondo, tanto en el mundo animal y el vegetal como en el del ser humano, no puede existir una sociedad completamente anarquista, y cuando se ha intentado falla rotundamente. Esta utopía existe meramente en las mentes de los estudiantes de filosofía de primer año. Para Mary, la manera de cambiar la sociedad sería a través de la educación de las niñas en específico. Argumentaba que, al considerar al sexo femenino como mujeres en vez de seres humanos, se borraba su capacidad de razonamiento, que era muy importante concepto para la época de la Ilustración y la Revolución, donde se buscaba formar sociedades en las cuales la razón iba por encima de la fe, transformando al ser humano y
al Estado en poder superior en sí mismos, convirtiendo a los mortales en nuevos dioses. Y de allá para acá podemos ver las consecuencias de lo que pasa cuando los humanos creemos que somos y actuamos como si fuéramos todopoderosos. Igual que con la primera idea, en teoría suena muy bien, pero aún después de la Revolución Francesa y todas las demás que le siguieron, simplemente se sustituyó al rey con un presidente y a la fe y las iglesias con la fe ciega en las instituciones, la academia y la ciencia, ahora repletas de dogmas incuestionables, y solo aquellos que tienen los certificados, diplomas y educación correcta son invitados a argumentar en contra. Y estas dos primeras ideas se construyen para Mary desde la idea central y más significativa de su contribución al feminismo: las mujeres como seres humanos y entes racionales y no como mujeres, centrado en la noción de una igualdad natural y racional. Plantea un énfasis en la idea de que el sexo femenino debe ser considerado principalmente como ser humano antes que como mujer, y las diferencias que esto trae. La capacidad de ser mamá, que naturalmente es la virtud única y diferencial que tienen las mujeres, y imperativo para continuar con cualquier sociedad, y algo que había sido reverenciado y protegido desde el principio. Y pues la razón por la cual las mujeres normalmente son protegidas de peligros externos. Con esta teoría no es esencial para un ser humano femenino, y donde criar hijos es lo que impide que las mujeres sean personas reales, ya que a su visto impide que las mujeres obtengan el razonamiento necesario para ser consideradas seres humanos. Era más importante para Mary categorizar a las mujeres de forma genérica junto con los hombres, y puede que en esa época su objetivo fuera diferenciar a las mujeres de los animales o de ser meramente objetos sexuales. Pero a lo largo del tiempo, esta idea se ha divorciado y alejado de su objetivo original, que se podría considerar era una buena propuesta. En lo que se ha transformado, pues ya no lo es. Bueno, espero que ahora sea más fácil entender cómo surgió esta idea inicial del feminismo. Aunque en su época y sus textos Mary Wollstonecraft nunca definió o mencionó al patriarcado, los cimientos se forjaron en su odio por las jerarquías masculinas, junto con las teorías y metas de la época de la Ilustración y la Revolución Francesa. También, al entender mejor sus experiencias personales, podemos entender mejor su odio y desdén hacia los hombres y toda institución que los quisiera poner por encima de las mujeres, sin importar qué lógica hubiera detrás de esa decisión. El concepto de igualdad natural y racional también aparece en esta época, ignorando las causas de las diferencias biológicas, naturales e innatas entre hombres y mujeres. Ahora falta ver cómo continuó evolucionando esta ideología y cómo llegamos a donde estamos hoy. En la siguiente parte de esta serie, que va a ser bastante larga, nomás les aviso, pero tenemos que entender contra qué estamos peleando para ganar el debate. Vamos a explorar la conexión entre el feminismo y el ocultismo, aunque suene ridículo, la entrada de las mujeres a la vida pública, el empalme con el comunismo y la lucha por darle el voto a las mujeres también. Pero por ahora, dale like, suscríbete para ver los siguientes episodios de esta serie y compártelo para que más gente tenga más argumentos y contextos sobre de qué trata el feminismo, y ya sea debatir a favor o en contra de él. Y espero que tengas un excelente resto del día.